En esta unidad hablamos del Espíritu Santo y su personalidad, o sea, que su identificación, que Él es persona. Bueno, hablamos de la triunidad y aunque es difícil con nuestra comprensión, es difícil con nuestro lenguaje, pues tener una buena perspectiva en todo esto es un poco difícil a veces, especialmente con nuestro lenguaje, pero ya hemos hablado del espíritu, de la Trinidad, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, como que comparten una sola esencia, pero también son tres personas distintas. Entonces, este concepto es difícil para nosotros. Entonces, aquí tenemos que hablar específicamente y en más detalle del Espíritu Santo y su identificación como Él es una persona también. En un sentido, no tenemos ah, la cantidad de detalles, de información, etcétera, datos en la Biblia, pero son suficientes. Bueno, en cuanto a su identificación, él, en nuestras fórmulas de teología, hablamos del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Otra vez, esta Trinidad es mi manera de hacer referencia. Creo que hay otros teólogos también, pero normalmente decimos Trinidad, pero yo prefiero triunidad. Vemos estas declaraciones. Por ejemplo, vamos a ver otra vez más Mateo 28:19. Que si alguien puede ayudarme en leer Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Lo que vemos aquí es el nombre, y nombre aquí en el griego es singular. Entonces, hablamos de un solo nombre, pero específicamente se mencionan tres, bueno, nosotros decimos personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en un solo nombre. Entonces, esto nos ayuda a entender que estamos hablando de esa triunidad, aunque el vocablo triunidad, el vocablo persona, no ocurren en la Biblia con referencia a este concepto, pero es la mejor manera que tenemos que describir esto. Tenemos la misma idea en 2 a los Corintios 13:14. Bueno, vemos con el Espíritu Santo unidad con Dios. Bueno, ya hemos visto en Mateo, en estas fórmulas, por ejemplo, en Mateo y 2 a los Corintios. Y de otra manera vemos unidad con Dios, por ejemplo, 1 a los Corintios 2:11. El que quiere los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que tiene. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ok, aquí Pablo pone la relación entre el Espíritu de Dios con Dios en la misma manera como el Espíritu del hombre con el hombre. ¿Sí? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces se relacionan aquí muy estrechamente y vemos unidad. ¿Sí? Bueno, entonces vemos este término que es el término más común, es el título más formal, más frecuente, aunque ocurren otras formas, por ejemplo, el Espíritu de Dios,
Ah, otra vez, aquí en 1 Corintios 2:11 tenemos Espíritu de Dios. También en Mateo 3:16. Okay. ¿Alguien? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, este término Espíritu de Dios ilustra su cercana relación con Dios mismo, o sea, Dios Padre. Y digo esto porque en el Nuevo Testamento vemos mucho lenguaje que refleja la lengua hebrea, o sea, la lengua de los hebreos, de los judíos, porque los autores, con la excepción de Lucas, eran judíos, ¿verdad? Entonces, es como yo, gringo, hablando en español, ustedes escuchan americanismos, ¿sí? Pueden decirlo francamente. Es difícil para cualquier persona hablar en otra lengua sin usar las construcciones gramaticales de su lengua natal, ¿verdad? Aquí también vemos en el Nuevo Testamento, aunque fue escrito en griego, vemos construcciones que reflejan el hebreo. Y aquí tenemos uno. Espíritu de Dios es la misma o suena como la misma construcción que vemos en el Antiguo Testamento. En hebreo se llama la relación constructa. Bueno, no tenemos tiempo para una lección en hebreo, pero en hebreo cuando vemos esto, y vemos esto también en el Antiguo Testamento, Espíritu de Dios. El primer término se describe como en la forma constructa. El segundo término en la forma absoluta. Bueno, todo esto para decirles que hay una razón buena para hablar de esta cercana relación. Esta es la manera hebrea de hablar, por ejemplo, de posesión. El asno de Saúl, bueno, este no es, esta es construcción diferente. Ah, el ejército del rey, por ejemplo. Esto sería un ejército que pertenece al rey. En este caso, básicamente, hay otros usos de esta construcción, la relación constructa, pero básicamente es posesión. El Espíritu Santo que pertenece a Dios es lo que vemos en esta frase, o sea, este término, Espíritu de Dios. Entonces, basado en el hebreo, vemos esta cercana relación entre el Espíritu y Dios. ¿Ok? ¿Esto tiene sentido? Sí. Aunque no han estudiado el hebreo, supongo. Bueno, estoy tratando de resumir en pocas palabras algo que es una unidad de estudio en el hebreo, pero bueno. También podemos decir en cuanto a su identificación que Él es un espíritu, ¿sí? No es una persona con cuerpo, es un espíritu, o sea, una persona inmaterial. Es una persona, pero no en el mismo sentido como nosotros que tenemos cuerpos, ¿sí? Entonces decimos que es una persona como en el contexto de la Trinidad, pero aunque es persona, no tiene cuerpo.
Y esta es una característica de las tres personas de la Trinidad. Ah, los tres son personas, pero no tienen cuerpos. Obviamente vemos, como hemos establecido, vemos Cristo en apariencias en el Antiguo Testamento. Es teofanía o cristofanía, pero realmente en el Antiguo Testamento Cristo no tenía cuerpo. Y entonces el Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son personas porque muestran aspectos de personalidad, pero no tienen cuerpos. Entonces, una persona inmaterial. Por ejemplo, vemos en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu, porque Él es espíritu. También en primera Timoteo 1:17, Pablo habla de esta manera. ¿Ok? 17 dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, Él, dentro de otras cosas, es invisible, ¿sí? Indicando que no tiene cuerpo. Y esa es una característica de Dios que existe, que se revela en tres personas. ¿Sí? Entonces, igual con el Espíritu Santo. Él es una persona, pero persona inmaterial, o sea, no tiene cuerpo. Eso parece obvio, pero muchos arguyen, muchos disputan, bueno, arguyen tal vez no es la palabra correcta, pero disputan sobre varios aspectos del Espíritu Santo, pero eso es lo que vemos en la Biblia y es innegable. También los nombres dados al Espíritu Santo en la Biblia indican que Él es un ser espiritual. Otra manera de decirlo, ser espiritual. Mayormente estos títulos, los nombres, etcétera, se basan en el término espíritu. Por ejemplo, vemos Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo también, Espíritu de verdad y obviamente Espíritu Santo, que es más común. Entonces, todos estos hablan de su ser como un ser espiritual, que su identificación, su naturaleza como ser espiritual. Bueno, tenemos que notar también que espíritu es la palabra griega pneuma. En griego se pronuncia cada consonante. Nosotros usamos diptongos, etcétera. Decimos, bueno, por ejemplo, en inglés, este sería pronunciada pneuma, ¿sí? Evitamos la P, o la P es silencio, ¿cómo se llama? Silencioso, algo así, Muda. ¿sí? Muda. Esa palabra es muda, esa letra consonante es muda. Esa es la forma en griega, con pi, nun, etc. Bueno, también en español evitamos la P. Entonces, este término traído en español del griego, pues se usa en la palabra, el término neumonía, hablando de enfermedad de los pulmones. ¿Sí?
Ok, ¿están conmigo? Sí. Bueno, básicamente, pneuma en griego significa viento, por ejemplo, en Juan 3:8, aliento bueno, vamos a ver, Apocalipsis 11:11, pero voy a leer de la Biblia de las Américas. Apocalipsis 11:11. 11:11. Pero Dice, déjeme leer de la Biblia de las Américas. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Aliento de vida, indicando lo que vemos cuando estamos respirando, expirando, respirando, etcétera. Ah, También se usa la traducción soplo. Por ejemplo, en 2 a los Tesalonicenses 2:8. Y otra vez más, déjeme leer de otra traducción, la nueva versión internacional, por ejemplo. 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús, perdón, derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Esas son nada más variaciones en la traducción, varias maneras de traducir este pneuma. Pero bueno, a la vez se usa para el concepto de espíritu. Entonces, este también se usa del espíritu humano, el espíritu humano en 1 Corintios 2:11, como ya hemos visto, donde dice Pablo, el espíritu del hombre, este es pneuma, donde dice pneuma tu anthropo, que es como antropos, es espíritu del hombre, pero puede ser en un sentido viento, soplo, aliento, lo que sea, pero en este contexto mejor espíritu. Hablamos del espíritu. También se usa de los espíritus malos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente esta idea de que estamos hablando del espíritu, pero a veces este término puede indicar algo físico en la vida normal, como aquí viento o en otros lugares aliento, soplo, etc. Bueno, vamos a hablar de su personalidad, indicaciones de que Él tiene como Dios Padre, como Cristo. Él posee personalidad o muestra personalidad, tiene personalidad. Porque muchos quieren hablar de él como especialmente los que niegan la idea de la triunidad, hablan de él como una fuerza impersonal o tal vez energía de Dios, la energía de Dios. Y tal vez la motivación de esta idea es que pneuma en griego viene en el género neutro y tal vez por esta razón ellos, otra vez, ellos son o teólogos o maestros de la Biblia que no son muy fieles a la palabra uh, como inspirada, como sin error, etcétera. Pero bueno, ciertamente no están siguiendo la
la mentalidad de la iglesia a lo largo de 20 siglos, ¿verdad? Unos dicen que el Espíritu Santo es nada más la personificación o la influencia de Dios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, están tratando de evitar su personalidad, que Él en sí es una persona que muestra elementos de personalidad. Otra manera de decirlo entre esa clase de pensamientos que Él es simplemente el poder, la energía o la influencia de Dios en funcionamiento. Cuando Dios obra, cuando Dios habla, lo que sea, es el Espíritu. ¿Sí? Simplemente es un modo. Y de hecho, el término modo fue usado por unos de los padres antiguos de la iglesia, pero la idea de modo para describir a Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, finalmente la iglesia rechazó esta conexión, porque no estamos hablando de distintos modos, porque cada uno muestra otra vez más personalidad. Entonces, ya que eso es lo que vemos en las escrituras, debemos usar un término adecuado, un término que describe exactamente este concepto de personalidad. Y modo no, no sirve en esta uh, conexión. Persona o personalidad, sí. Describe lo que vemos en las escrituras, ¿ok? ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces, la Biblia contradice debe ser todos estos conceptos aquí referente al Espíritu Santo. Si Él fue nada más un modo de Dios, entonces tal vez sería correcto decir que Él es una fuerza impersonal, una energía, influencia de Dios, pero muestra, ¿sí? Exhibe en las descripciones en la Biblia, Él exhibe elementos o aspectos de personalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, según las escrituras, Él es un ser personal, igual que Dios Padre, igual que Cristo. Y eso es algo fundamental en nuestra doctrina de la Trinidad y los otros dos, Dios Padre, Dios Cristo, etcétera, pero también con el Espíritu Santo. Es parte fundamental de la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, también tenemos evidencia que vamos a mencionar. Ustedes tienen todo esto en las notas escritas, pero como siempre yo estoy tratando de uh, ampliar o poner en más detalle tal vez. Bueno, él muestra características de personalidad, por ejemplo, inteligencia, intelecto. No tenemos que leer, ustedes han leído todo esto en las notas, ¿verdad? Pero muestra intelecto, inteligencia, ¿sí? Independientemente, según las escrituras, de Dios Padre o nuestro Señor Jesucristo. También emociones. Aquí habla de contristar el Espíritu en Efesios 4:30. Él puede resultar triste. Uh, También voluntad es muy importante. Bueno, vamos a ver esto. Primero los Corintios 12:11. Alguien lea, por favor, 2:11 de Primera a los Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Tu micrófono. No se escucha, hermano. No se escucha, hermano. Ahora entiendo. ¿Este fue 2:11 que leíste? Sí, 12:11. 2:11. Como en la pantalla. Perdón. Tienes razón. 12:11. Ok, es mi confusión. Sí. Este fue lo que buscaba. Esta cláusula, como él quiere. Este querer, hablando de Dios o Jesucristo o Espíritu Santo, indica voluntad, ¿verdad? Esa es la voluntad de alguien cuando una persona quiere hacer algo. Entonces muestra voluntad. Actúa como una persona, ¿sí? Muchas de sus acciones habla el Espíritu Santo en varios lugares. Ora, vemos que Él ora o intercede a favor de nosotros como Cristo. Cristo intercede a favor de nosotros, pero también el Espíritu Santo. Ah, este, en Juan 16:8, vamos a hablar de esto en nuestro estudio de salvación en segundo semestre. Él convence al mundo de pecado. ¿Dónde está? Se fue la palabra. Y juicio. Bueno, debo leerlo porque olvido. Juan, sí, ah, pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Él convence al mundo como una persona, ¿sí? Usamos todas estas acciones cuando estamos hablando de personas. También Él enseña y guía, según lo que Cristo decía en Juan 14:26. Pasaje muy importante. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les enseñará. Él enseña. Y también el otro, 16:13. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Sí, obviamente. Cada uno de estos señala su personalidad. No usamos estas clases de acciones con un modo, una energía, ¿sí? Hablan de una persona, ¿sí? ¿Están conmigo? También él recibe tratamiento. ah, Unos teólogos usan el término ascripciones, ¿sí? Ascriben, creo, ciertas cosas a él como persona. Él merece obediencia, como dice este pasaje aquí. Él, ah, bueno, vamos a leer. Temo que voy a perder mi tiempo o no voy a tener suficiente. Ah, 19. Aquí el Espíritu Santo está dando mandatos, instrucciones, ¿sí? A Pedro. Ah, por ejemplo, en 20, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado, ¿sí? Y implícitamente, Pedro tiene que obedecer. Ah, Se le puede mentir. Hablamos, creo, de esto en nuestro estudio de deidad, de Dios, etcétera, y vamos a hablar más de esto en nuestro estudio de la deidad del Espíritu Santo.
Ananías y ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. Aquí mintieron al Espíritu. ¿Sí? Ya hemos visto esta declaración en Efesios 4:30. Se le puede contestar. ¿Sí? Evidencia de su personalidad. Ramírez tiene una lista más larga con otras cosas en esta categoría. También se hace referencia al Espíritu Santo con pronombres personales. Ustedes no han estudiado griego tanto, bueno, están estudiando griego, creo, la mayoría de ustedes. Y como ya he dicho, pneuma es de género neutro, pero a la vez se usan pronombres masculinos para referirse al Espíritu. Esta no es la norma gramáticamente hablando. Por ejemplo, en Juan 16:13, Juan 16:13, no se ve en la traducción porque, uh, bueno, déjeme leer, puede ser esta idea más en la Biblia de las Américas. Aquí en Reina Valera dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, en la Biblia de las Américas, pero cuando el Espíritu de verdad venga. Hay un pronombre demostrativo aquí en la Biblia de las Américas representado por este él, pero cuando él o ese, ¿sí? Cuando ese, el Espíritu de verdad venga, ese es pronombre masculino, haciendo referencia al Espíritu Santo, a pesar del hecho de que pneuma es neutro. También en Efesios 1:14. En 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia, etc. Que, pues, es traducción de este host aquí. Se pronuncia host por este signo aquí que indica que es pronunciación ruda. Bueno, os o que es masculino, haciendo referencia al Espíritu Santo que es neutro. Entonces, aunque la palabra es neutra, viene en género neutro, se usan pronombres personales en masculino para hacer referencia. Otra vez, indicando que él es persona, ¿sí? No es simplemente fuerza o algo así. Y otra vez más, este no es la norma gramatical, es la idea de reflejar personalidad en el uso de los pronombres. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene sentido? Sí. También se relaciona el espíritu con los demás como persona, hablando de la Trinidad, por ejemplo, como con Jesús en Juan 16:14. Okay. Aquí Cristo habla como si el Espíritu Santo fuera otra persona, no como una fuerza o algo así. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? También Él se relaciona con nosotros como creyentes, pero Él como persona, ¿sí? Actuando, funcionando como persona. Hechos 15:28, si alguien puede leer 15:28. Porque ha, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
¿sí? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿sí? Funcionando juntos. Es como es la idea aquí. Muy bien, entonces vemos con todo esto la personalidad, o sea que Él es una persona, no una fuerza, no simplemente una energía, pero si ustedes enseñan teología, leen en varias obras de referencia, van a ver esta idea del Espíritu Santo como algo, como una fuerza, como energía, etcétera, pero no esa, esa idea no refleja como lo que vemos en las escrituras. Él se trata como persona, siempre se habla como persona. Bueno, esta nota adicional trata algo un poco difícil en el Apocalipsis, los 7 espíritus. Y pues tenemos que reconocer esto y hay varias o existen varias teorías. Alguien lea, por favor, 1, 4 y 3, 1. Bueno, vamos a leer cada una de estas referencias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias pasa a vosotros, del que es, y quiere y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Okay. 3, 1. Escriba el ángel de la iglesia en Sardis, y que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Okay. Y vamos a hablar más de estos dos, 4, 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y 5, 6. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, como digo, hay muchas teorías expresadas por varios maestros de la Biblia, unos que son bien fieles como teólogos, etcétera. Bueno, unos dicen que deben ser ángeles, porque y no tenemos tiempo para ver todos los aspectos de estas teorías, pero unos tratan de decir que ya que dice 7 deben ser ángeles. Y hay obras judías que mencionan 7 ángeles por nombre. Bueno, esta es especulación por los judíos, no es revelación inspirada. Pero por varias razones, unos dicen que aquí vemos ángeles. Pero en 1.4, con esta teoría, esto descarta esta teoría. Juan, aquí se menciona los espíritus, los 7 espíritus, pero este con Dios y luego en versículo 5 con Jesucristo, estos invocan gracia sobre las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, estos 7 espíritus, bueno, se ponen al mismo nivel que el que es y el que era y ha de venir, Dios y también luego y de Jesucristo, el testigo fiel. Parece obvio que es una expresión de la Trinidad, Dios, el Espíritu y Cristo, aunque dice 7 espíritus, pero 7 ángeles. Un ángel no puede invocar gracia. ¿Sí me explico? Ese simplemente no es parte de del carácter o la naturaleza de un ángel.
también, y básicamente, viendo todo eso, un ángel no puede ser igual con Dios y Cristo, porque vemos otra vez más el que es y, ¿cómo se dice? Y que era y que ha de venir, y luego en 5 y de Jesucristo. Simplemente no hay otra opción excepto tomar esto como una expresión, una manera de expresar el Espíritu Santo. Ah, como Espíritu Santo, sí, Él puede con Dios y con Jesucristo invocar gracia. En esta fórmula, esto nos hace pensar del fórmula como de la Trinidad como en Mateo 28:19. ¿Sí? Suena como esa clase de fórmula. Pero ¿por qué? Y nosotros, si decimos que esa es otra manera de expresar el Espíritu Santo, entonces tenemos que explicar por qué 7. ¿Por qué tenemos 7 aquí? Es un problema, sí. Es algo que tenemos que explicar. Porque en el libro de Apocalipsis, con el autor, el apóstol Juan, en otros lugares, él habla del Espíritu en el singular. ¿Alguien lea, por favor? 1:10 y 10:7. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí dice nada más el Espíritu. También Dios 7. La primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez más, en singular, el Espíritu. Entonces, si Juan habla del Espíritu Santo en singular en otros lugares, ¿por qué en estos 4 usa 7? Habla como 7 espíritus. Unos dicen que 7, porque es número de perfección, o parece así en muchos lugares en las Escrituras, tal vez simboliza la perfección del Espíritu. Bueno, pero por varias razones esto no parece no parece la mejor explicación. Es posible. Bueno, en el tiempo que tenemos, voy a tratar de explicar en más detalle que la mejor solución, en mi opinión, en la opinión de otros de comentaristas, etcétera, la mejor solución es considerar el pasaje Zacarías en su capítulo 4, versículos 1 al 10, como clave de entender el uso de Juan, el lenguaje de Juan aquí en el Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a ver. Que ustedes tomen ese pasaje, encuentren ese pasaje y vamos a ver uno. No vamos a leer todo. Bueno, creo que tenemos tiempo. Vamos. Alguien lea, por favor, Zacarías 4, 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra como aclamaciones de gracia
de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ok, queda muy importante esta última declaración. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bueno, no tenemos tiempo para explicar, para desarrollar todo aspecto de este pasaje, pero lo que quiero señalar es que en versículo 2 del pasaje de Zacarías vemos 7 lámparas, ¿verdad? Vamos a comparar otra vez más. Hay que guardar su lugar en ambos pasajes. Vamos a comparar Apocalipsis 4:5 otra vez más. Y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, aquí en Apocalipsis, este es uno de nuestros pasajes problemáticos, dice 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Zacarías, este versículo 2, ¿verdad? Dice otra vez, ¿dónde estoy? Yo estoy en el lugar incorrecto. Vemos un candelabro de oro y sus 7 lámparas. ¿Sí? Encima del candelario habla de las 7 lámparas. Otra vez más, en ambos lugares tenemos este término y estos deben ser el Espíritu de Dios, según versículo 6 de Zacarías 4. Otra vez más, vamos a ver. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Okay. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, parece que en el contexto, él está hablando en esta visión del candelabro con sus 7 lámparas, etcétera. Es mensaje que que habla del espíritu, según versículo 6. También vemos otra similitud en Zacarías, este es inglés, perdón, hablando Spanglish. Debe ser Zacarías 4:10. ¿Alguien otra vez más? Lea. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Okay. Como decía antes, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Tenemos que comparar esto con Apocalipsis 5:6. Entonces, volviendo a Apocalipsis en su capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, aquí en Zacarías, que recorren
toda la tierra, aquí enviados por toda la tierra, suenan muy, muy similares, ¿sí? Entonces, debido a todo esto, podemos concluir que las 7 lámparas de Zacarías en 4:2 son sinónimos con los 7 espíritus del Apocalipsis. Es nada más lenguaje, o bueno, uso variado, enfático, colorido del Antiguo Testamento, que es muy típico del apóstol Juan, para dar más énfasis, para nada más hablar con, ¿cómo se llama? Literarios, dispositivos, diapositivas literarias o lo que sea. Es una manera literaria de hablar con variación, etcétera, en Juan. Y de esta manera podemos reconciliar estos 7 espíritus en los pasajes en Apocalipsis con la declaración del apóstol Pablo en Efesios 4:4, que hay un solo espíritu. Todavía esta es la verdad, hay un solo espíritu, pero Juan habla de manera, otra vez más, variado, colorido, etcétera, para dar más énfasis aquí. Bueno, otra vez, esto yo lo presento como la mejor solución